Hola, muy buenas. Este domingo seguimos reflexionando sobre el capítulo 5 de San Mateo, que nos presenta el Sermón de la Montaña, las exigencias del Evangelio. Nos enseñaba el Señor que no podemos quedarnos en los mínimos. Nos decía el domingo pasado que nuestra justicia tiene que ser mayor que la de los escribas y los fariseos. Es decir, tiene exigencias muy grandes porque escribas y fariseos se caracterizaban por ser personas que querían ir más allá del mínimo de las exigencias de la ley y vivir con radicalidad esta ley, o sea, la palabra de Dios. Él nos dice, si les parece que son metas muy elevadas, las suyas tienen que ser aún mayores. Y nos ha venido presentando estas exigencias, primero con las bienaventuranzas, luego con el deseo de que seamos luz y sal de la tierra. Y el domingo pasado veíamos esas exigencias del Evangelio mucho más radicales a la manera, en el momento de entender el divorcio, el adulterio, etc. Hoy el Evangelio nos presenta un tema que es de capital importancia en este momento para nuestro país. Vivimos en una cultura que tiende a hacerse cada vez más violenta. Hemos roto al final del año pasado el récord de homicidios en este país. Pero muchos piensan que tal vez tiene que ver con el narcotráfico, con la penetración de los carteles, pero cuando uno lo empieza a ligar a otros indicadores, como los altos índices de violencia infantil, con los altos índices de violencia dentro de los hogares, con el récord que rompimos también de muertes en la carretera, nos está diciendo que hay algo que tiene que ver con violencia e intolerancia. Este evangelio de este domingo viene a ayudarnos a entender uno de los fenómenos más complejos que estamos viviendo en este momento, que es la violencia. Somos una sociedad cada día más violenta y diríamos culturalmente más violenta. Esto lo reflejan los índices como el récord que rompimos el año pasado de homicidios, el récord histórico, que muchas personas piensan que se debe solo a la penetración de carteles del narcotráfico, pero cuando lo cruzamos con otros indicadores como el de la violencia, epidemia de violencia infantil, la violencia dentro de los hogares, la violencia en las carreteras, donde también rompimos récord de muertes por violencia en las carreteras, nos indica algo está pasando. Y este evangelio de hoy, en esta línea de ir a la radicalidad de las exigencias de Dios y la gran propuesta de Dios para la vida pacífica en el mundo, comienza recordando la famosa ley del talión. Una ley que podía sonar como la ley de la venganza, pero que en realidad en su momento tuvo su razón de ser frente a la ley del Lamech, donde entonces la violencia era desproporcionada, la venganza era desproporcionada, donde por un moretón se podía matar. La ley del talión vino a poner mayor equidad en la administración de la justicia, diciendo, no, por un moretón, otro moretón, por un ojo, otro ojo, no la vida de una persona. Cumplió su función, pero el Señor dice, hay que ir más allá. Ahora se trata de una ley de tolerancia, de perdón, de reconciliación. Y por supuesto no significa esto en el campo de la ley y la impunidad, pero en la convivencia fraterna, en las relaciones interpersonales, nos invita a estos signos de poner la mejilla, que en realidad es una manera simbólica de decir, rompamos el círculo de la violencia, rompamos la lógica del odio, rompamos con la lógica de los rencores. Y este tema, como digo, puede ser realmente una medicina para esta cultura que se nos está haciendo cada día más violenta. Nosotros como cristianos tenemos que ser fermento, decía el Señor el otro día, sal y luz en esta sociedad de tinieblas, en términos de la violencia en la que vivimos, podemos nosotros iluminar, no de palabras solamente, también, pero sobre todo siendo personas verdaderamente pacíficas. Bien, pues que nos alimente esta palabra para crecer en ello, para testimoniarlo y para hacer fermento de transformación de nuestra sociedad.